Shabbat Shalom, amados hermanos, como siempre, con esa alegría, con eso que el Padre nos otorga cada día, amados, y contentos porque vamos a hablar de Sudabar. Hoy empezamos una nueva enseñanza, un nuevo libro. Empezamos una nueva parashá. Y este se encuentra en Deuteronomio del 1 en adelante. Pero antes de dar el resumen, ya que lo hemos nosotros estudiado, y vamos a hacer solamente el resumen de lo que hemos entendido. Amén. Entonces vamos a hacer la tefilot o la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar mikol koamim benatan lanu et torato. Ben Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Ya hemos hecho la tefiló. Que el Eterno nos dé esa inspiración, esa iluminación, esa revelación de su Dabar que va a ser expresada con un conocimiento de lo que Él otorga a cada uno de los que tratamos, amados, de hacer su voluntad. Y como les dije, hoy tenemos una hermosa enseñanza y empieza Moshe Rabino a hacer un reencuentro de todo lo que el proceso que pasó en los diferentes libros, en las siguientes parashá. Nosotros vamos a recordar que muchas parashá tuvieron acontecimientos muy tristes y cómo este pueblo iba caminando en el desierto. Entonces, vamos, amados, pero primero vamos a leer de dónde empieza la parashá. Empieza desde el 1 en adelante y vamos a dar un estudio en su palabra. Bien, y dice así. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, cuando estaba en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dazaat. 11 jornadas hay desde Oré, camino del monte de Seir, hasta Cades Bermed. Y aconteció que a los 40 años, en el mes del primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem había mandado acerca de ellos. Entonces, entendemos, amados, que el libro de Bereshit, todo lo que la creación que el Eterno hizo, todo lo maravilloso de la creación, es lo que da el libro de Bereshit. Pero ya en el libro de Shemot, el Eterno da los nombres y los llamó en la palabra Vayikra, los llamó y en número al desierto. Entonces, en el principio dio los nombres y los llamó y los llevó al desierto. Y como siempre digo, Él nos llevó al desierto, nos enamoró, nos puso las reglas en claro y nosotros tomamos la decisión de aceptarla o no aceptarla. Entonces vemos las promesas que el Eterno le hizo a Abraham, que iba a levantar de sus hijos. Entendemos, amados, que si nosotros decimos que somos descendientes de Abraham, pues tenemos que hacer lo que Abraham hizo. Y Abraham fue obediente a los preceptos, a los mandamientos, a todo lo que el Eterno le dio. Empecemos desde ahí. Entonces, cuando el Eterno llama a Moshe para liberar a su pueblo, y sacó a su pueblo, amados hermanos, pero cuando ya ellos estaban llegando al mar, estaban llegando al Mar Rojo,
y ellos miraron y se dieron cuenta que venía atrás Faraón. Ellos comenzaron a quejarse. Comenzaron a decir que mejor se hubieran quedado en Egipto porque iban a morir en el desierto. Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que ellos hablaban, hermanos, en el desierto se quedaron. Y vamos a ver realmente todo lo que sucedió, amados, con este pueblo. Y ya que este pueblo, el que salió, realmente fue una nueva generación. La mayoría de las generaciones murieron en el desierto. Y Moshe, pues 120 años, él estuvo. Y vemos tantas cosas que sucedieron con este pueblo. Pero vamos a hablar realmente. La palabra Devarim, que viene de la palabra Dabar, que significa palabras, es una reafirmación de aquello. Que la Torá ya fue dada desde el monte Sinaí en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá, de manera que no recopila las palabras dictadas por Hashem directamente, sino las palabras ya transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase. Podemos entender que Moshe en este libro constituye una repetición y una explicación, amados, de la Torá que fue entregada. Podemos ver que estas palabras que Moshe habló a todo el pueblo directamente y transmitida por instrumento humano que ha llegado a ser el mayor nivel de profecía. Recordemos, amados, que realmente la Torá es el fundamento. Es el fundamento, es una guía, es una instrucción. Y nosotros tenemos que primero escudriñar, fundamentarnos en su Torá para poder entender los otros libros. Podemos ver algo, amados, que sucedió en Deuteronomio 4:2, dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guarde los misbot de Hashem, vuestro Eloah, que yo os mando. Entonces, como digo, la Torá es el fundamento realmente de nuestro vivir. Así como en la casa el que mantiene el hogar es el esposo, el jefe de la casa, así de la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por el profeta, que es el fundamento. Estos 5 libros llamados la Torá de Moshe son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Los proféticos que luego que fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua, como Josué, no cambian nada el fundamento, ni añade al fundamento, como ya les dije lo que está en Devarim 4:2. Podemos ver también que en Devarim 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Entonces podemos ver, amados hermanos, que los libros de los profetas anteriores, como podemos ver en Josué, Reyes, Isaías, Malaquías y muchos libros más, aún los libros mesiánicos, no pueden añadir nada a la palabra de la Torá que nuestro amado Hashem dio a Moshe Rabino, ni quitar de ella, porque el fundamento de la revelación escrita ha sido puesta una vez por todos.
Y podemos ver, amados hermanos, en Efesios 3:5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus cados apóstoles y profetas por el Rúa. Entonces, podemos ver el nivel de autoridad en la Torá. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, como está escrito en Juan 5:46. Porque si creyeras a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué nos está hablando, amados hermanos? Podemos entender también que en Romanos 3:21 está escrito: pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Hashem, testificada por la Torá y por los profetas. Entonces, aquí vemos que ahora la justicia de Adonai ha sido manifestada en la Torá viviente, atestigua por la Torá y los profetas. Podemos ver en Hechos 26:22 está escrito: pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Amén. Entonces vemos que el libro de Devarim se divide en 3 partes que corresponden a los 3 libros, como Shemot, Vayikra y Número. Por eso que también es llamado Misne Torah, repetición de la Torah. Y aquí vemos también, amados, que en Devarim 17:18 dice: Cuando se siente sobre un trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces nosotros entendemos, amado, que Moshe Rabino fue escribiendo todo el proceso que el Padre había dado. Lo escribió porque nosotros nos damos cuenta que aún cuando él vino, cuando el Eterno lo llamó y él vino al encuentro con su hermano, y su hermano le dijo que qué era eso y qué letras eran, le dice son letras hebreas, y él escribió en letras hebreas, escribió todo lo que el Eterno, el relato que el Eterno había hecho y estaba haciendo, y él lo iba anotando. Entonces podemos entender lo que realmente, amados, él fue escribiendo todo lo que sucedió. Y como les dije, hay las 3 partes son las siguientes, lo que les trató de hablar. Del 1 al 5, él habló sobre la moral y la amonestación. En el 5 al 27, él les habló de leyes diversas. Y del 27 al 34, él les habló de la bendición y la maldición. Entonces, por eso vemos que dice en el 1:1, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabat, frente al sur, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Sad. Podemos ver, se trata de amonestaciones, expresarse, comparado realmente, que hay unos libros que también son de amonestaciones, como el libro de Jeremías y el libro de Eclesiastés. Son amonestaciones también que el Eterno da. Y se encuentra la misma palabra en la instrucción Dribel, palabras. Los hijos de Israel habían pecado. Vamos a leer aquí lo que sucedió cuando ellos iban caminando rumbo al desierto, caminaban en el desierto. Entonces vemos aquí, dice, los hijos de Israel habían pecado en el desierto. Y podemos ver en Shemot 16:3.
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Hashem en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, ahí vamos entendiendo realmente lo que este pueblo se quejaba en su peregrinación, amados. Podemos comparar con hoy en día, está pasando algo similar. Mucha gente recuerda, hasta digo recordamos porque hasta veces en una conversación también recordamos. Ay, nos acordamos cuando comíamos esto, cuando comíamos este otro, comíamos. Estamos casi apareciéndonos a ello. Pero qué hermoso es mantenerse, olvidar lo pasado, porque el Eterno dice que a lo que ya nosotros, cuando nosotros llegamos, Él nos ha perdonado. Y nosotros ya no tenemos que recordarnos de lo que fuimos y lo que pudimos haber llegado a ser y no lo fuimos. Entonces vemos que este pueblo se quejaba. ¿Por qué? Porque tenían su mente esclava y su corazón seguían esclavizados. Vemos otro caso que sucedió en Números 25, 1 y 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal-peor, y el furor de Hashem se encendió contra Israel. Entonces recordemos la paracha anterior, dos parachas anterior, que hablaba de lo que sucedió con Baal-peor, donde dio una estrategia para que el pueblo cayera y pecara y el Eterno los abandonara. Pero salió uno que salió al frente y dio la cara, y por eso el pueblo no fue terminado. Entonces, eso es que nos está enseñando, amados, que no debemos de estarnos quejando, no debemos de estar haciendo cosas diferentes, sino que nosotros caminemos realmente, caminemos con la mirada al frente, no mirando a los costados ni a los lados, porque nos perdemos, amados, si comenzamos a mirar. Podemos ver también otro caso que sucedió en Shemot 14:11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Entonces, ahí vemos, amados, que ellos declaraban que se iban a morir en el desierto, cuando iban rumbo al desierto. Ellos cada rato decían lo mismo, que iban a morir, iban a morir. Ellos mismos le estaban hablando y expresaron. Y sucedió, amados. Podemos ver otro caso, amados hermanos, en el capítulo 13. Ya te dije el 12:6, ¿no? Ya, entonces el 13. El 13 de Bamibán. ¿13 cuánto? 13 en adelante. Número. El del 1 en adelante. Sí, sí. Y Hashem habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Sigue. Entonces vemos aquí también que el Eterno le dice a Moshe que escoja de la tribu, de cada uno de ellos. Podemos ver también algo, amados hermanos, en Shemot 31:16, lo que sucedió. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces vemos ahí que les habló también que guardaran el día de reposo. Que el día de reposo es una señal, amados, es una señal
de que 6 días trabajarás, y si lo podemos multiplicar, vienen a ser 6,000 años de preparación, amados, que el Eterno nos ha dado la oportunidad de prepararnos, y lo venimos a reducir en 6 días, más el séptimo día será reposo. Pero nosotros realmente sabemos que el séptimo día es el año milenial, en la cual vamos a descansar, amados, pero descansar de una forma diferente, porque estaremos con nuestro amado. Sigamos. También podemos ver en Número 11:35. De Kibroth Hatabá partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Sigue. Sigue otro capítulo. Bueno, entonces ahí podemos ver realmente, amados, lo que el pueblo pasó. Levantaron el becerro de oro según Éxodo 32. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces vemos ahí lo que hicieron, amados, que se precipitaron, hicieron el becerro, que fue lo que realmente, donde el Eterno, pues, Moshe Rabino rompió las primeras tablas que traía. Y de ahí hubo una gran mortandad que el Eterno hizo por haber hecho aquello. E inclusive Aarón lo había armado. Pero nosotros nos damos cuenta que eso no terminó ahí, aunque Aarón fue llamado al servicio, pero como quien dice, el Eterno no se había olvidado de aquello. Pero bueno, vemos ahí que con todo lo que nosotros hacemos, quizás en el momento no tenemos las consecuencias, pero a la larga tendremos consecuencias, amados hermanos. Y asimismo podemos ver en Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que ofrecía a Baal. Entonces recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, el Eterno les dijo que les pidan oro a sus vecinos. Y ellos salieron con harto riqueza, con harto tesoro. La palabra oro significa dixaat, se extiende como bastante oro. O sea, ellos sacaron bastante oro. ¿Y qué hicieron con aquello, amados? Hicieron el becerro, amados. Entonces, nosotros tenemos que tener, amados, no es malo ponerse un parcito de arete, ponerse algo, pero depende cómo tú lo tengas, si lo tienes como idolatría o lo tienes nomás como un artículo, sin ningún beneficio. Podemos ver que del 1 al 3 dice: y sucedió que en el año 40 del mes 11, el primer día del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem les había ordenado. Y vemos aquí que Moshe les habla sus 3 discursos que constituye todo este libro. Durante 36 días les habló para luego morir y ser sepultado el día 7 del 10º del mes llamado Adar. Este texto nos enseña que Moshe no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. Podemos ver que Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que nos exponemos, para todos los que exponen la enseñanza de la Torah. Amados hermanos, nosotros, por lo menos en mí, he aprendido mucho realmente
que al pararme aquí al frente y poder dar una enseñanza quizás corta con mi conocimiento, amados, es enseñarme yo misma, predicarme yo misma y practicarlo y tratar de obedecer, porque muchas veces nosotros nos hablan, pero quizás, como quien dice, entra y sale. Pero en el transcurso de este tiempo que me he dedicado a dar una enseñanza, amados, he aprendido mucho. He aprendido mucho y más que todo a afirmarme más. Y ser muy cuidadosa, amado, en dar la enseñanza de la Torah. Podemos ver algo en Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Hashem. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Hashem da, para que en todo sea Elohim glorificado por Yeshua, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces podemos ver realmente lo que nos está hablando. Y vemos que en el 1:4 dice, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Bashán, que habitaba en Astarot y en Dreg. Podemos ver, amados, que en el otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torá diciendo, primeramente nosotros entendemos que la palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, proclamar, explicar, baar, aclarar, aclarecer, comentar, exponer, inculcar, escribir, grabar. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta, podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe. Lo que viene después son explicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo, como hemos dicho antes, la base de revelación divina, escrita ante los primeros 4 libros que escribió, que son el fundamento, junto con el toque final. Vemos que el libro de Devarim contiene 200 de los 613 mandamientos, misbot. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua, cuando habla de un mandamiento nuevo, como lo dice en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo he amado, así también os améis los unos a los otros. Él no añade un nuevo mandamiento porque llegarían a ser 614, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya estaba escrito. Seguimos. Entonces, la Torá se puede comparar, amados hermanos, a una habitación. En una habitación hay muchos muebles. Pero está oscura. Una habitación que hay muchos muebles, pero solamente se ven muebles porque está oscuro. Y no es posible ver lo que hay en la habitación. Hasta que se enciende la luz y se empieza a ver los detalles que hay en la habitación. Entonces, ¿qué nos trata de decir? La revelación se asemeja a la luz, a las cosas que están allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación. Entonces, nosotros entendemos que las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Ruach Kodesh. Así que la Torá de Moshe tiene el nivel de mayor autoridad de las escrituras inspiradas. Ni siquiera el mismo Mashiach
vino a cambiar o añadir algo de lo que Moshe escribió. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por el Eterno mediante Moshe. Yeshua no vino para abrogar. Podemos ver en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas, sino que he venido para que se cumpla. Entonces podemos entender, amados, que cuando Yeshua vino a hablar de la Torá. ¿Por qué? Porque ya la esencia se había perdido y hoy estábamos guiándonos por otros libros, por otros pensamientos que no tenían que ver con la Torá, amados. Porque si nosotros decimos que somos salvos por gracia, la gracia estuvo desde el comienzo, amados. Desde el comienzo siempre ha estado la gracia. Entonces tenemos que entender realmente lo que nos dice nuestro amado. Y volvemos a repetir lo que dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mis voz, aun los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero si cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, amado, ¿qué nos está hablando aquí? Yo siempre digo, amados, quizás no tenga el conocimiento de muchos varones que tienen, que es bueno. El conocimiento es muy bueno, amados. Pero nosotros si nos damos cuenta, amados, tanto conocimiento que se les olvida por obedecer y quiere que otro lo haga. Lo están diciendo que uno tiene que cumplirlo mientras que ellos no lo están haciendo. Entonces, recuerdo mucho lo que decías el apóstol Pablo, que la mucha letra mata. Es mejor obedecer, así sea saber un poco, unos 2, 3 versículos, amados, y practicarlos. Es lo que más quiere el Eterno. Es lo que Él más quiere de su pueblo. Porque tanto conocimiento, tanto, amado, se olvida de la obediencia. Y piensa que ha ganado mucho con el nuevo conocimiento que ha adquirido. Entonces, podemos ver, amados, lo que el Padre nos está hablando. Y debemos realmente analizarlo. Siempre digo, mientras tengamos vida, amados, nosotros tenemos que analizar, meditar, pensar, analizar realmente cómo estamos caminando delante de nuestro Padre. Nosotros sabemos que la Torá, que estos textos de la Torá son Nosotros vemos en estos textos que hemos leído, encontramos 4 pilares fundamentales. Primero, Hashem dice, el pueblo de Israel expresado en palabras de nuestro Elohim, la Torá expresada en palabras nos habló, o sea, podemos ver al final, Dios nos habló, la tierra prometida expresada en las palabras, bastante me habéis permanecido en este monte y volveos partí y pues la tierra delante de vosotros, podemos ver en el 6:8. Entonces, si eliminamos alguno de estos 4 pilares, se cae todo el plan de el Kadosh Baruj Hu. Y el plan del Eterno no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer la Torá para el mundo, sin entregar la tierra de Canaán a Israel. Siguiente, podemos ver el siguiente, dice, el pueblo de Israel no puede existir sin Hashem, sin la Torá y sin la tierra prometida. La Torá no puede existir sin Hashem, sin Israel y sin la tierra. La tierra de Israel no puede florecer sin Hashem,
sin el pueblo escogido, sin la Torá. Sobre estos 4 pilares se fundamenta todo el consejo del Eterno para toda la historia, amados. El Todopoderoso tiene su plan y lo cumplirá como está escrito en Isaías 14:24. Ha jurado a Hashem de los Shebaot, diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Entonces vemos que ciertamente el Eterno nos está hablando. Podemos entender que Yeshua, en la expresión de estos 4 pilares, Él es la manifestación plena de Hashem. Puede dar de sí mismo a través de un hombre en el mundo, criado, como está escrito en Colosenses 1, del 15 al 19. Él es la imagen del Elohim invisible, porque agradó al Padre que en él habitará toda la plenitud. Podemos entender también que en Hebreos 1 al 3 seguimos hablando de las virtudes, podemos decir así. Él es el resplandor del Acabó y la expresión exacta de su naturaleza. Yeshua es también la encarnación del pueblo de Israel, como está escrito en Shemot 4:22. Dice, entonces dirás a Faraón, así dice Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, amados, nosotros nos debemos de sentir contentos porque somos aquel pueblo que nosotros es verdad que estuvimos entre las naciones, podemos decir así, y hemos regresado a sus pactos, a adquirir sus pactos, a la Torá. Entonces venimos al olivo original, venimos a la raíz. Y nos llama aquel que obedece, que encamina. Entonces somos realmente el primogénito. Podemos ver también en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces recordemos cómo el Eterno llamó a su pueblo desde Egipto. Podemos ver también algo en Mateo 2:14 y 15, amados, que está rico todo esto. ¿Mateo cuánto? 14 y 15. ¿Mateo cuánto? 2. 14 y 15. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Adón por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén, amados. Entonces vamos entendiendo el plan del Eterno. Podemos entender que nuestro amado Mashiach es la Torah viviente, como está escrito en Juan 1 del 1 al 14. En el principio existía la Dabar, y la Dabar estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vivimos su cabot como el unigénito del Padre, lleno de toda cabot y de verdad. Podemos ver, amados, como dice en Primera de Juan 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta, amados, que nuestro Mashiach estaba unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue formado del polvo de la tierra de Israel, por lo tanto, todos los descendientes
desde Adán y Java, están sacados físicamente de esta tierra. De ese modo, el cuerpo de Mashiach, como hijo de Adán, está conectado con el suelo de Israel. En segundo lugar, Yeshua nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro también pertenece a la tierra de Israel. Podemos ver en Mateo 15:21. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sí. Ya, entonces también vemos algo en Josué 19, 28 y 29. Josué después de Barín. ¿Cuánto? Josué 19, 28 y 29. ¿28 y 29? Sí. Y abarca a Hebrón, Rehobot, Samón y Caná, hasta el gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Osá y sale al mar desde el territorio de Asia. Bueno, en el tercer lugar podemos entender que Mashiach volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. Qué gran promesa, amados hermanos. Y tenemos que estar vigilantes, amados hermanos. Tenemos que estar como que Él viniese ya. Hay muchas fechas que han puesto la venida de nuestro amado, pero nosotros no podemos estar diciendo, no, todavía falta mucho, no se han cumplido las profecías, pero nosotros sabemos que las profecías se pueden cumplir de un momento a otro, amados, porque todo ya está arreglado. Podemos seguir en el 10, dice, Hashem vuestro Eloa ha multiplicado y aquí que sois como las estrellas del cielo en multitud. Entonces podemos ver lo que nos está hablando aquí, que se cumplió la promesa que el Eterno le hizo, que hizo a Abraham en Bereshit 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Como la arena del mar. Como las estrellas del cielo. Como las estrellas del cielo. Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. En el 11. En el 11. Entonces ahí vemos lo que sucedió. Que Hashem, el Elohá de nuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que soy y os bendiga tal como os ha prometido. Entonces en ese momento podemos entender que habían más de 600,000 varones de guerra al entrar, lo cual corresponde a la población de más de 2 millones, amados, que es decir, que es más de la cuarta parte de la población mundial, que el Eterno pues estaba hablando. Seguimos que en el 3 dice, escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos, conocidos entre sus tribus, y yo los nombraré como vuestros jueces. Entonces aquí vamos viendo los nombramientos de los jueces. En el 9 dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo puedo llevaros. Hashem, vuestro Eloa, ha multiplicado y aquí que vosotros sois como las estrellas del mar. El 1.13, vamos al 13. ¿Cuál? El 13, no, desde acá mismo de la palabra. El 13 dice, danos de entre vosotros, de vuestra tribu, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestro jefe. Entonces, amados, aquí vemos lo que está sucediendo, lo que están pidiendo. Y Moshe exige 4 requisitos para poder ser juez.
Los 4 requisitos son, primeramente, tiene que ser un hombre hebreo. No se le permite a la mujer ser juez, pero aquí vemos que sucedió algo diferente. Que fue Débora, una mujer en excepción, fue jueza. Entonces, aquí vamos viendo que lo que tenía que ser un varón que aprenda a discernir bien la palabra. Tenía que tener una buena relación y experiencia, con buenos pensamientos, con el conocimiento que se obtiene por medio de la preocupación, la dedicación, la simpatía, el afecto a alguien. Siguiente, que sea escogidos por el pueblo y luego instalado por el liderazgo. Este proceso es el correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe con experiencia quiénes están capacitados para liderar. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección y también podemos ver realmente los requisitos, todo lo que tenía que ser más claro, tenía que ser lleno de sabiduría, lleno del Rúa, que produce entendimiento y capacidad creativa. Podemos ver un ejemplo, lo que le aconsejó Yetro a Moshe. Y el suegro de Moshe, Yetro, propuso otras 4 cualidades según Shemot 18:21, donde está escrito. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Adonai, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces vamos viendo ahí lo que el Eterno estaba hablando. Amados, esta parasha es muy hermosa y muy larga, pero lo vamos a dejar hasta aquí, amados. No podemos seguir más, pero creemos, amado, en lo que Él nos está dando cada día. Queremos obedecer, entender que vamos a ser tentados, sí. Que vamos a ser vituperados, sí. Pero el Eterno nos va a ayudar a ser realmente merecedores de Él. Que el Eterno nos ayude, amados, a obedecer y caminar y poder extender esa mano hacia mi prójimo, porque eso es lo que Él más desea de cada uno de nosotros, amados, que nosotros podamos unirnos cada día para aprender, así sea un pequeñito de los versículos, y poderlos practicar. Que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y me los prospere, amados hermanos, y nos dé cada día ese conocimiento para así poder nosotros avanzar, amados, en este hermoso relato de Sudabán. Gracias. Que este mensaje, amado, lo puedan entender y podamos reflexionar, analizar y observar para que sea un rema en nuestras vidas. Que el Eterno de Israel, el Kadosh Baruj Hu, me los bendiga, me los guarde y me los prospere. Y un fuerte abrazo a las distancias a cada uno de mis amados. Gracias por todo. Amén y amén.